Saludos, profesor, compañeros. Mi nombre es Billy Banchón y mis compañeros son Christopher Díaz, Esteban Puyey y Fausto Juca. Somos el grupo 4 y nos ha tocado el tema 5, partición de un número. ¿Qué es una partición de un número? Sea n un número natural diferente de 0 y sea la sucesión decreciente de lambda sub 1, lambda sub 2 hasta lambda sub k, con k que va desde 1 hasta n, una sucesión finita. Una partición de un número es la descomposición de un número n en suma de enteros positivos, y los números deben cumplir con la siguiente condición: lambda sub 1 debe ser mayor o igual que lambda sub 2 y debe ser mayor o igual que lambda sub 3 hasta llegar a lambda sub k, y además la suma debe ser expresada de tal manera que el mayor número esté primero y después sumamos el número menor y después el menor y después el más menor hasta llegar a lambda sub k, lambda sub 1 más lambda sub 2 más lambda sub 3 hasta llegar a lambda sub k, y toda esa suma debe dar igual a n. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de una partición. Si n es igual a 5, una partición de ese número sería 4 más 1, 3 más 2 o 3 más 1 más 1. Ahora vamos a definir algunas cosas. Sea n un número natural diferente de 0, tenemos la función p sub n, que va desde los naturales hasta los naturales, y esta función en su imagen nos da el número de descomposiciones que puede tener el número n. Y también tenemos lo que es p sub nk, una función que va desde el producto cartesiano n por n de los naturales hasta n. Y esta función lo que hace es darnos el número de descomposiciones que puede tener el número n en k elementos. Por ejemplo, si tenemos p sub 5, hasta ahora solo vemos aquí 3 descomposiciones, o sea, 3 particiones, pero aún hay más. Está la del 2 más 1 más 1 más 1, la de 1 más 1 más 1 más 1 más 1, y quién sabe cuántas más hayan, pero son pocas, o sea, no las he contado, pero creo que no pasan de 7. Y si nos ponemos a ver p sub 5,2, tenemos aquí dos particiones de 5 que tienen dos elementos, 4 más 1 y 3 más 2. Si nos ponemos el ejemplo de p sub 5,3, tenemos aquí un ejemplo de esa partición con 3 elementos, 3 más 1 más 1. Si nos ponemos el ejemplo de p sub 5,1, es el mismo número 5. Y sí, si tenemos el número p sub 5,1, es el mismo número. Solo existe una manera y es el mismo número 5. No se puede más, y eso ya lo vamos a definir en un momento. Lo vamos a tener un poco más claro. Ahora, ejemplo. De nuestro libro nos muestran el ejemplo de las fichas de póker. En total tenemos 7. Aquí podemos ver un poco mejor lo que son las funciones que definimos en antes. Por ejemplo, de las 7 fichas, aquí tenemos el de p sub 7,1. El número 7 partido en un elemento. Ya, solo hay una forma. P sub 7,2 se lo puede partir de 3 maneras. O sea, hay 3 maneras de partir ese número en 2 elementos: 6 más 1, 5 más 2, 4 más 3. P sub 7,3 hay 4 maneras de partir ese elemento de partir ese número en 3 elementos. Aquí tenemos 5 más 1 más 1, 4 más 2 más 1, 3 más 2 más 2, 3 más 3 más 1. Y así analizamos el resto y al final tenemos p sub 7,7. Y aquí vemos que solo hay una manera de partir el elemento
el número 7 en 7 elementos, y es que todos sumen 1. Y bueno, ya con esto ya podemos definir algunas propiedades. Pero antes de decir algunas propiedades de la partición de números, primero vamos a poner un convenio. Sea n igual a 0. Entonces, p sub 0, k es igual a 1 si k es igual a 0. Y p sub 0, k es igual a 0 si k es distinto de 0. Y ustedes se dirán, ¿cómo p sub 0, 0 puede ser igual a 1 si el número 0 no se lo puede partir en ningún elemento? Porque ya vimos arribita que deben ser números positivos diferentes de 0. Pero ya les digo aquí, esto es un convenio, es algo que ya se ha definido y así queda. Es lo mismo que pasa con el 0 factorial. Nosotros al enseñarnos lo que son los factoriales, nunca nos imaginamos que 0 factorial era igual a 1, pero así quedó y ya no podemos discutir más. Bueno, una vez definido este convenio, pasamos a las propiedades. Sea n un número natural distinto de 0. P sub n es igual a 0 y P sub n, k es igual a 0 si n es negativo y para cualquier k. Bueno, esto ya es obvio, ya definimos arriba que para que el número se pueda partir, n debe ser un número natural distinto de 0. Es imposible expresar n como la suma de ceros o que alguno de los términos en la suma sean ceros. Así que ya saben, muchachos, si algún día les toca una prueba donde nos ponen, por ejemplo, el número 50 y el número 50, o sea, p sub 50 sea igual, no sé, me estoy imaginando, p sub 50 sea igual a 30, si apenas llevan 25 particiones, no se van a poner a decir que una partición sea 50 más 0 más 0 más 0. Eso va a ser trampa y ya de una el profesor les pondrá 0. Así que jamás expresen una partición como la suma de ceros o que tengan por ahí un número distinto de 0 positivo y le suman algunos ceros para poder supuestamente completar todas las particiones posibles. Ya. Y cada sumatoria es única. Es decir que no vas a poder cambiar el orden de los elementos para poder decir que si tenemos 3 particiones y no encuentras la otra, no vas a cambiar los números de elementos para poder llegar a la tercera partición. Por ejemplo, si tenemos el número 5, como lo vimos anteriormente, que se puede expresar como 3 más 1 más 1, eso sería P sub 5, 3, la suma de 3 elementos. Tenemos 3 más 1 más 1. Tú no puedes decir, el 1 que está al último lo paso en medio y el 1 que está en medio lo paso al último y allá tengo otra partición. No, eso es imposible. Cada sumatoria es única y no puedes estar alterando los números de esa manera. Otra propiedad sería P sub n,1 es igual a P sub n, que es igual a 1, para todo n mayor o igual que 1. Y esto es algo obvio. P sub n, cualquier número, y que al partirlo lleve solo un elemento, es obvio que solo va a ser ese mismo número n, ya que no podemos expresar la partición con la suma de ceros. Y P sub n, ya lo vimos anteriormente. Aquí tenemos P sub 7,7, que solo se puede expresar de una sola manera y como la suma de unos hasta poder llegar a ese número. O sea, vas a multiplicar n veces 1. Ya. P sub n, k es igual a 0 si k es menor o igual a 0 o k es mayor que n. Y esto es algo obvio, no puedes expresar una partición de un número en k elementos negativos, imposible. Y tampoco puedes expresar un número en k elementos
y ese K sea mayor que N. Porque ese K lo máximo que puede llegar es a N. Si pasa de eso ya es imposible y ya la función inmediatamente nos da 0. Y la última propiedad es que P sub n puede ser expresado como la sumatoria de K que va desde 1 hasta N de P sub n, K. ¿Ya? Todo esto ya lo sabemos analizando las definiciones que hemos puesto arriba. Fórmula de recurrencia. Una vez analizadas las propiedades, ya podemos definir o intuir cuál sería la fórmula de recurrencia, que sería P sub n, K es igual a P sub n menos 1, K menos 1 más P sub n menos K, K. Y sirve para ver la cantidad de particiones que puede tener un número n con K elementos. Vamos a ver con algunos números. Si n es igual a 1, por las propiedades solo podemos ver que hay una forma de poder partirlo y es con P sub 1,1, que esto es igual a P sub 0,0 más P sub 0,1. P sub 0,0 ya vimos que esto era un convenio y es igual a 1, y P sub 0,1 esto es imposible porque K no puede ser mayor que N. Entonces solo hay una forma de partir el número 1 en un elemento. Ok, si N es igual a 2, P sub 2,1 es igual a P sub 1,0 más P sub 1,1. P sub 1,0 es imposible por las propiedades que ya definimos. No puedes partir el número 1 en la suma de 0 elementos. Y P sub 1,1, por lo que tenemos aquí arribita, que ya lo hicimos, es 1. Entonces existe solo una forma de partir el número 2 en sumatorias de un elemento. Y P sub 2,2 es igual a P sub 1,1 más P sub 0,2. P sub 1,1 ya vimos, y P sub 0,2 imposible porque K no puede ser mayor que 0, K no puede ser mayor que N. Entonces tenemos 1 más 0, 1. Y así tenemos el caso de N igual a 3, que ya lo tenemos aquí, lo pueden analizar ustedes. Y así podemos hacer con N igual a 4, N igual a 5 y N igual a 6. Y como todos aquí ya sabemos lo que es Python, R o el programa donde a ustedes les guste programar, pueden hacer un pequeño programita para poder sacar esta pequeña tabla del número de particiones que puede tener un número n con K elementos. Y aquí el libro nos ha ofrecido uno donde llega hasta el número 10 y que se pueda expresar en suma de K elementos. Mi nombre es Christopher Díaz y continuaré con el tema de particiones. Como se acabó de ver, la tabla ilustrada en la figura 1 es una forma de ver el número de particiones de n con K elementos. No obstante, es probable que nos interese explorar formas más convenientes de calcular el número P sub n, tal vez sin tener que usar la ecuación 2.73. ¿Sería posible? Para averiguarlo, primero veremos una forma útil de visualizar el número de particiones conocida como diagrama de Young. El diagrama de Young para una partición K de n consiste en n cajas ordenadas en K filas, es decir, las cajas A1 estarán en la primera fila, las cajas A2 en la segunda, y así sucesivamente alineadas a la izquierda. Un ejemplo de esta representación se puede ver en la figura 2, donde la partición 64421 de n igual a 17 se ilustra con 5 filas de cajas alineadas a la izquierda. Una vez analizado el diagrama de Young, podremos definir el conjugado de una partición utilizando dicho diagrama. Definiremos entonces el conjugado de una partición lambda de n elementos como lambda' obtenida de contar el número de cajas para cada una de las columnas del diagrama de Young para lambda. Es decir, que el diagrama de Young para lambda' tendrá como filas a las columnas de lambda. Esto se ilustra en la figura 3, donde B representa el conjugado de A,
Note que la fila 1 de lambda' es la columna 1 de lambda. Una deducción inmediata de esto es que particiones distintas tendrán necesariamente distintos conjugados, y además cada partición es el conjugado de alguna otra partición y viceversa. Una manera bastante interesante de ver a la conjugación de particiones es como una permutación sobre el conjunto de dichas particiones. De hecho, esto es bastante útil para establecer propiedades a los números p sub nk y p sub n. Ahora analizaremos algunas funciones generadoras. Los trabajos desarrollados en la sección 2.6.3 nos permiten conocer a la función generadora p de x para la secuencia p sub n, dada como el producto infinito mostrado en la figura 4. El recíproco de p de x se suele denotar como omega de x igual a 1 sobre p de x, que es igual a la ecuación de la figura 5. Es decir que omega de x es la función generadora de alguna secuencia c sub n, por lo que si producimos suficientes términos del productorio, veremos que cada partición de a sub 1 hasta a sub k de n, descompuesta en la forma a sub 1 mayor a sub 2 mayor hasta a sub k, genera una sucesión o secuencia de menos 1 elevado a la k hasta c sub n, y dichos términos determinan la secuencia c sub n. Ahora definiremos a q sub e de n al número de particiones de n que se encuentren en una secuencia de tamaño par y a q sub 0 de n a las que se encuentren en una sucesión de tamaño impar. Es decir que c sub n es igual a q sub e de n menos q sub 0 de n. Y como habíamos dicho que omega genera la secuencia c sub n, omega puede expresarse como se muestra en la figura 6. Por supuesto, q sub e de 0 es igual a 1 y q sub 0 de 0 es igual a 0. De esta forma, la función generadora omega de x nos permite calcular los valores de la secuencia c sub n, como se ve en la figura 7 si n es igual a 100, por ejemplo. A continuación les saluda Esteban Pule y vamos a continuar con el estudio del teorema del número pentagonal de Euler. En este teorema enuncia que sea n un número no negativo, un entero no negativo, además considerando q sub n y q sub 0 de n, entonces la resta de q sub e de n menos q sub 0 de n va a ser igual a menos 1 a la k si es que n se puede expresar como k por 3k más menos 1 sobre 2, o 0 si que no se puede expresar de tal manera. Recordando que q sub e de n es la cantidad de particiones de n elementos en un número par de partes, y q sub 0 de n es la cantidad de particiones de n en un número impar de partes. Ahora bien, ¿por qué es importante conocer esta resta? Porque anteriormente habíamos definido una función que generaba a c sub n, pero c sub n era q sub e de n menos q sub 0 de n. Entonces sería importante saber qué valor toma esta resta con los diferentes valores de n. Entonces vamos a pasar a realizar la demostración. Bien, vamos a definir algunas notaciones que vamos a utilizar a lo largo de la demostración del teorema. Sea lambda una partición de n en partes distintas, vamos a anotar como S de lambda la parte más pequeña de esa partición, es decir, el número más pequeño que aparezca en dicha partición, y R de lambda el número de enteros consecutivos en lambda. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos esta partición de aquí, tenemos la partición 7, 6, 5, 3, 2, podemos ver que el S de lambda es 2, pues el número más pequeño de esta partición es 2. Ahora bien, vamos a ver, empezando desde el número más grande, es decir, desde el primero, cuántas veces o qué cantidad de números podemos encontrar que esos números sean consecutivos. Aquí tenemos el U, el 7, le sigue el 6, el 5. Entonces ya vemos 3 números consecutivos. ¿Por qué no es 4? Porque para que el que le debería seguir al 5 debería ser 4. Pero aquí tenemos 3. Entonces en esta partición nosotros únicamente tenemos 3 números consecutivos. Ahora bien, la demostración se basa fundamentalmente en que vamos a construir una transformación. Una transformación que me permita que dada una partición lambda, poder construir una partición new, de tal manera que el número de partes de new es o bien 1 más o 1 menos que la cantidad de partes de lambda.
Y ahora bien, vamos a ver que esta transformación debe depender de S de lambda y R de lambda que hemos definido anteriormente. Entonces vamos a ver que se pueden dar distintos casos y en cada uno de esos distintos casos tenemos que realizar ciertas acciones para realizar la transformación. En el caso número 1 tenemos que S de lambda es menor que R de lambda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la cantidad, que el elemento más pequeño es menor o igual que la cantidad de números consecutivos en la partición. Cuando tenemos este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, vamos a hacerlo con el siguiente ejemplo. Tenemos la partición 7, 6, 5, 3 y 2. Tenemos que el S de lambda es 2, pues el elemento más pequeño es el 2, y el R de lambda es 3, pues tenemos que solo tenemos 3 números consecutivos, el 7, el 6 y el 5. Ahora bien, podemos ver que el S de lambda es menor que el R de lambda, por lo tanto pues caemos en el primer caso. Cuando nosotros caemos en este caso, lo que tenemos que hacer es que los elementos, los elementos de la última fila que representan los S de lambda, o sea, voy a tener la última fila S de lambda cuadrados, los voy a ubicar al extremo al extremo de las filas, pero ¿de cuántas filas? De S lambda fila, es decir, como aquí tengo dos elementos, S de lambda es 2, yo voy a ir colocando uno por uno en los extremos S de lambda fila, es decir, en la primera fila coloco uno y en la segunda fila coloco el otro. Entonces podemos ver que de esta manera, con esta transformación, lo que estamos haciendo es, en el caso de lambda teníamos 1, 2, 3, 4, 5 partes. Ahora lo que hicimos fue desplazar este aquí y este acá, consiguiendo ahora una partición 8, 7, 5, 3. Sin embargo, se puede ver que esta partición contiene 4 partes, mientras que lambda contenía 5, es decir, new contiene menos un parte de lo que contenía lambda, que es efectivamente lo que queríamos conseguir. Ahora bien, vamos a ver el segundo caso. El segundo caso es cuando tenemos que S de lambda es mayor que R de lambda. En tal caso, cuando nosotros tenemos que el número más pequeño de la partición es mayor o igual que la cantidad de números consecutivos de tal partición, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para el cual utilizamos este ejemplo de aquí. Esta partición lambda 9, 7, 5 y 2. Vamos a ver que el S de lambda es 2, pues es el elemento más pequeño que tenemos en la partición, y la cantidad de números consecutivos es 1, pues después de aquí tenemos el 9, pero el que le debería seguir al 9 debería ser el 8, entonces únicamente contenemos un elemento que es consecutivo, un elemento. Entonces vamos a ver, cuando yo tengo que el S de lambda, que es 2, es mayor al R de lambda, en este caso 1, lo que vamos a hacer es que los R de lambda elementos que tengamos al final de las filas, los vamos a tomar para formar una nueva fila al final. Entonces, en este caso tenemos que este cuadrado aquí, lo que vamos a hacer es que lo vamos a extraer de aquí del extremo de esta fila y todos estos R de lambda los vamos a colocar al final de modo que tengamos una nueva fila. Entonces, con esto podemos ver lo siguiente. Esta partición lambda tiene 4 partes, mientras que new tiene 1, 2, 3, 4, 5 partes. Volvemos a obtener lo que necesitamos, una transformación que bajo ciertas condiciones me permita generar otra partición que tenga o bien que difieran a lo sumo en una de sus partes. Entonces, bajo esta condición, este sería el procedimiento, la transformación que tendríamos que hacer. Ahora bien, una pregunta natural es, ¿esto siempre se cumple? No, no siempre se cumple. Existen casos especiales que no nos permiten generar tal transformación. Uno de esos casos especiales es, por ejemplo, cuando tenemos que el S de lambda es igual al R de lambda. ¿Por qué? Porque vamos a tener cuadrados que se sobreponen. Entonces, no se puede hacer tal transformación. Entonces, en estos casos, a nosotros nos interesa saber, ok, no puedo generar tal transformación. Entonces, ¿cuántos elementos o cuántos cuadrados hay? Sabiendo que si hay tantos cuadrados, yo no pude generar, ¿cuáles eran los cuadrados que yo tenía de tal manera que yo no pude generar tal transformación? Entonces, lo que vamos a hacer es contar esos cuadrados.
Entonces, en este caso, que es el caso especial S de lambda igual a R de lambda, lo vamos a ejemplificar con esta partición lambda, 7, 6, 5, 4. Vamos a ver que el elemento más pequeño, es decir, el S de lambda es 4, y que aquí tengo 7, 6, 5, 4, es decir, la cantidad de números consecutivos también es 4. Entonces caemos en ese caso especial en que no puedo realizar la transformación. Entonces vamos a contar los cuadraditos. Pues vamos a ver que contar como tenemos esta partecita de aquí, vamos a empezar a contar desde la última fila hacia arriba. Es decir, aquí tenemos S de lambda cuadritos, pero en la siguiente, como se supone que tenemos que R de lambda filas consecutivas, en la siguiente va a tener una más que la anterior. Es decir, que si aquí tenemos 1, 2, 3, 4 o K cuadrados, en la siguiente vamos a tener K más 1, en la siguiente vamos a tener K más 2 y en la siguiente vamos a tener K más 3 y así, como lo podemos representar por medio de esta sucesión aritmética. En la última fila tenemos K, que en este caso K lo vamos el R de lambda, que es igual al S de lambda, todo esto lo vamos a representar por K, para que sea más sencillo. Entonces aquí tenemos en la última fila, que es la que contiene la menor cantidad de cuadrados, es K. La siguiente va a tener K más 1, la siguiente va a tener K más 2. Entonces podemos saber cuál va a ser el enésimo, por así decirlo, el enésimo término de esa suma aritmética. Entonces, ese término va a ser, lo denotamos como el A de S sub lambda, es igual a, por la fórmula para conseguir el enésimo término de una sucesión, en este caso aritmética, sabemos que es A sub 0, pero en este caso sub 0, es decir, el primer elemento de la sucesión es K, más el número de elementos de tal sucesión. Pero en este caso, el número de elementos es la cantidad de filas en las que yo estoy sumando. Porque si yo tengo aquí, esta es fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, entonces yo voy a sumar S de lambda filas. Porque a su vez S de lambda es igual a R de lambda. Entonces eso me permite decir que yo tengo S de lambda filas. Menos 1 por la fórmula y la diferencia, que es 1, pues yo en cada vez que yo voy subiendo en las filas, voy aumentando un cuadrado, se va sumando 1. Entonces se tiene K, esto es K menos 1, y por lo tanto yo tengo que el enésimo término de esta suma, de esta sucesión, va a ser 2K menos 1. Entonces yo voy a sumar de K hasta 2K menos 1. Voy a ir sumando los cuadrados. Ahora bien, ¿cómo podemos saber esa suma? Porque ya sabemos el enésimo término, pero lo que nos interesa saber es la suma. Para nosotros calcular esa suma vamos a hacer uso pues, también de una fórmula ya conocida de la suma de una sucesión aritmética, que se sabe que es la cantidad de términos de esa sucesión multiplicado por el primer término más el enésimo término sobre 2. En este caso estamos sumando S de lambda filas. Es decir, que la cantidad de términos de esa sucesión va a ser S de lambda. El A sub 0, que es el primer término de la sucesión, es K, y el enésimo término va a ser, como ya lo mencioné anteriormente, 2K menos 1. Tenemos que S sub K es K, A sub 0 es K, pues era el primero, y el enésimo era 2K menos 1. Entonces al sumar podemos ver claramente que su suma va a ser K por 3K menos 1 sobre 2. A continuación vamos a ver el segundo caso especial que tenemos, y es cuando el S de lambda es igual al R de lambda más 1. En este caso tenemos esta partición 6, 5, 4. Vamos a ver que el S de lambda es igual a 4 porque es el elemento más pequeño, y el R de lambda, pues en este caso tenemos 6, 4, 3, la cantidad de enteros consecutivos es 3. Sin embargo, sumarle 1 ya conseguimos la igualdad. Entonces como cumple esta igualdad, vamos a caer en este caso. Entonces, como este también es un caso especial, no podemos aplicar la transformación que deseábamos. Entonces, de nuevo, vamos a ver
cuántos elementos o cuántos cuadritos yo tengo que tener de modo que yo no puedo aplicar la transformación. Aplicando un razonamiento similar a lo que hemos hecho antes, vamos a empezar contando desde esta fila hacia arriba. ¿Cuántas filas vamos a tener? Pues exactamente la cantidad de elementos consecutivos. Entonces yo voy a tener R de lambda filas. R de lambda filas. Ahora bien, la primera fila tiene el S de lambda es el R de lambda más 1. En este caso no denotamos al R de lambda como K. Sería que la fila que contiene la menor cantidad de cuadritos es K más 1. La siguiente, como se supone que las filas son consecutivas, tenemos que la siguiente va a ser K más 1 más 1. La siguiente va a ser K más 1 más 2. Que lo podemos representar nuevamente por una serie. Lo podemos representar nuevamente por una serie aritmética, en la que el primer elemento es K más 1, la segunda es K más 2 y la tercera es K más 3 y así sucesivamente. Entonces vamos de nuevo a calcular el enésimo término. Entonces A de R sub lambda va a ser igual al primer elemento de la sucesión, que es K más 1, más la cantidad de elementos, que en este caso es la cantidad de filas, que es K, que es el R de lambda, menos 1 por fórmula y más 1, que es la diferencia porque vamos añadiendo 1 a medida que vamos subiendo por las filas. Entonces tenemos que K más 1 más K menos 1, este 1 se va con este menos 1 y tenemos 2K. Entonces el enésimo término va a ser 2K. Pero lo que nos interesa saber era ya sabemos el enésimo término, nos interesa saber la suma. Entonces, la suma se sabe que es la cantidad de elementos, que en este caso sería la cantidad de filas, por el primer elemento, que en este caso es K más 1, más el enésimo término, que también ya lo acabamos de calcular. Entonces, sabemos que es K por K más 1 más 2K. ¿De dónde se deduce la fórmula que tenemos aquí? K por 3K más 1. Ahora bien, como dijimos en el principio, esta resta de Q sub E de N menos Q sub 0 de N nos sirve más que todo para conocer el valor que va a tomar la sucesión S sub N, pues para diferentes valores de N. Ahora bien, vamos a explicar por qué es este 0 de aquí. Como dijimos anteriormente, el caso especial en el que yo no puedo utilizar la transformación es cuando yo tengo que S era o bien K, o sea, la cantidad de N que yo tenía era K por 3K más 1 sobre 2 o K por 3K menos 1 sobre 2. Entonces ahí no podía utilizar tal transformación. Pero si es diferente a eso, sí la puedo utilizar. Y vamos a ver de la siguiente manera. Acordémonos que K sub E de N es la cantidad de particiones, en un número de N, en un número par de partes. Y Q sub 0 es la cantidad de particiones de N en un número impar. Pero lo que hacía la transformación es que si yo tenía, por ejemplo, una transformación, una partición par, la transformación lo que hacía era que me entregaba una nueva que era o más, con uno más, o con menos una parte. Es decir, que si yo a la transformación le entregaba una partición par, me iba a entregar una impar. O si le entregaba bien a la transformación una partición impar, me iba a entregar una par. Es decir, que se iba a mantener. Si yo tengo aquí una impar, yo voy a obtener si tengo una par, voy a obtener una impar. Entonces, la cantidad de particiones pares va a ser igual a la cantidad de particiones de partes impares. Entonces, por lo tanto, su resta va a ser 0. Ahora bien, el menos 1 de acá se explicó anteriormente que salía al expandir esta expresión de aquí. Entonces nos dábamos cuenta que al expandir esta expresión, lo que se contribuía a S sub n era menos 1 a la k. Ahora bien, vamos a utilizar este teorema para poder deducir un poquito mejor o poder expandir esta expresión, sabiendo que Q sub E de 0 es igual a 1
y que q sub 0 de 0 es igual a 0. Entonces, aquí lo que hacemos simplemente es, para el primer término, q sub e de 0 menos q sub 0 de 0 de x a la 0, pues me va a quedar 1. Ahora bien, para lo siguiente, yo voy a medida que yo voy pasando por n, va a ser 0 si es que n no se puede expresar de esta manera. Pero si sí se puede expresar de esa manera, entonces yo voy a tener que x va a ser, yo voy a tener menos 1 a la k por x a la k por 3k menos 1 sobre 2 más x a la k por 3k más 1 sobre 2. Entonces, como ya no, ya no voy a recorrer sobre n, porque todos los n que no cumplen tal condición, pues se anulan. Sí, puedo volver a replantear la sumatoria en base a k, con k mayor o igual que 1. Se había dicho además anteriormente que esta identidad se cumplía, que 1 es igual a p sub x por esta función que tenemos aquí. Entonces, finalmente obtenemos esta identidad. Muchas gracias. Soy Fausto Juca y les hablaré sobre el teorema 2.15 de acuerdo al libro. Antes de mencionarlo, debemos darnos cuenta que de acuerdo a la figura 1, podemos deducir que el coeficiente de x a la n en el lado derecho es 0, para n mayor o igual que 1. Por lo tanto, obtendremos el teorema 2.15, que menciona que si n es un entero positivo, entonces se cumple la expresión de la figura 2, lo que quiere decir que p sub n va a ser igual a p sub n menos 1 más p sub n menos 2 menos p sub n menos 5 menos p sub n menos 7 y así sucesivamente. Y esto usaremos para determinar valores de p sub n, sin usar la recurrencia p sub n, k, que es igual a p sub n menos 1, k menos 1, más p sub n menos k, k. Como ejemplo, hallaremos p sub 11. Aplicando el teorema, nos queda que p sub 11 será igual a p sub 10 más p sub 9 menos p sub 6 menos p sub 4. Y utilizando la tabla 2.3 de acuerdo al libro, obtendremos los valores de p sub 10, p sub 9, p sub 6 y p sub 4. Luego, realizando las respectivas operaciones, nos queda como resultado 56, que significa que el número 11 tiene 56 particiones. Asimismo, para hallar p sub 12, que aplicando el teorema y usando de nuevo la tabla 2.3 y el valor anterior para p sub 11, nos da como resultado que el número 12 tiene 77 particiones. Y así, con la ayuda del teorema, construimos la siguiente tabla que muestra los valores de p sub n calculados hasta n igual 50, donde podemos observar que el número 50, aplicando el teorema y usando la tabla, tiene 204.226 particiones. Como dato interesante, en 1918, Hardy y Ramanujan establecieron una fórmula no recursiva notable para p sub n, como el valor de una determinada serie convergente. Su fórmula fue refinada por Rademacher en 1937, la cual involucra el número pi, cierta raíz compleja del polinomio x a la 24 menos 1 y la función del seno hiperbólico. A partir de esta fórmula se puede obtener información sobre la tasa de crecimiento de la secuencia p sub n. Asintóticamente, el número de particiones de n satisface la expresión de la figura 4. Gracias.